bienvenidos a una nueva clase de fisiología respiratoria. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el tema de hoy vamos a ver algo que ya ustedes han aprendido en fisiología de la sangre, pero que vamos a recordar y tocar algunos puntos también que pueden haber quedado en el aire cuando llevamos el segmento. El tema a tratar el día de hoy es transporte de oxígeno y CO2 en la sangre. Para hablar de eso tenemos que recordar un poco de la hemoglobina. La hemoglobina, como ya recordarán, es de un peso molecular de 64.500 daltons, la cual se caracteriza por tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta, que es la más abundante del adulto, que sería la 1. 2 alfa y 2 delta, que es la tipo A2, y 2 alfa y 2 gamma, que es la de tipo fetal. La hemoglobina se encarga de transportar oxígeno, y el oxígeno se puede encontrar principalmente de dos maneras en la sangre. La más abundante definitivamente es la unidad de hemoglobina, que puede llegar hasta el 99%. El otro 1% está formando parte del plasma, disuelto en el plasma. Ahora, ¿cómo es que este oxígeno se une a la hemoglobina? A través de la molécula hierro, sobre todo a manera de ion ferroso. Como ion férrico no se puede unir, tiene que estar a manera de ion ferroso. Para explicar cómo es que el oxígeno y el CO2 pasan a través de la célula y del eritrocito, tenemos que recordar esta imagen que nos habla del efecto Bohr. El efecto Bohr nos dice: yo tengo CO2 que ha sido producido por la célula, ingresa, junto con el agua se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato sale y a su vez ingresa cloro arrastrando agua. El intercambio de bicarbonato con cloro ocurre a través de la banda 3, que ya habíamos visto en la membrana del eritrocito de fisiología de la sangre. Esta hemoglobina oxigenada, al haber hidrogeniones dentro del eritrocito, va a desplazar la curva a la derecha. Ya más adelante vamos a ver sobre la curva de disociación de hemoglobina. Al desplazar a la derecha la hace menos afín por el oxígeno y va a hacer que esta hemoglobina finalmente libere el oxígeno que tiene en los tejidos, unida a sus cadenas. Y el oxígeno finalmente va a liberarse pasando al tejido periférico y finalmente siendo utilizado en la formación de oxígeno, de ATP. Eso es el efecto Bohr, eso es lo que ocurre en el tejido periférico. A nivel alveolar va a ocurrir lo opuesto, es decir, el oxígeno va a ingresar, grandes presiones de oxígeno va a hacer que el hidrogenión se disocie y la hemoglobina se una al oxígeno finalmente. Este hidrogenión va a fusionarse con bicarbonato. El bicarbonato va a ingresar, va a salir cloro, va a salir agua, se va a formar ácido carbónico, y el ácido carbónico va a liberarse o disociarse en CO2 y agua. El CO2 finalmente va a salir y va a ser expulsado por los alvéolos en la expiración normal de una persona. Eso en el alvéolo se le llama efecto Haldane. En el tejido periférico se le llama efecto Bohr. Ahora hay algunos doctores que dicen que el efecto Bohr es solamente una parte condicionante del efecto Haldane. O sea, el efecto Haldane es tanto en periférico como en alvéolo. El efecto Bohr son simplemente esos condicionantes que hacen que ocurra el intercambio. Pero bueno, lo que yo he leído es que el efecto Bohr es lo mismo que el efecto Haldane, solamente que el efecto Bohr es a nivel periférico y el Haldane a nivel alveolar. ¿Ya? Bueno, ¿qué más debemos saber? El alvéolo el eritrocito alveolar con respecto al eritrocito periférico. Como verán, en el periférico ingresa cloro, ingresa agua. Entonces, el tejido periférico va a ser como un eritrocito más hinchado. O sea, el eritrocito que transcurre por la vena va a tener un poquito más de volumen que el eritrocito que transcurre por la arteria, ¿ya? Que vendría a ser el eritrocito alveolar.
El eritrocito alveolar a su vez va a tener menor cantidad de cloro. ¿Por qué? Porque acá ingresa, pero en el alveolo sale. Entonces va a tener menor cantidad de cloro y menor cantidad de hidrogeniones, porque estos se van a terminar convirtiendo en ácido carbónico y disociándose en CO2 y agua. Entonces es el efecto Bohr. Y ahora vamos a hablar de unos tipos especiales de hemoglobina que yo tengo. Tengo para empezar la oxihemoglobina. La oxihemoglobina quiere decir hemoglobina unida a oxígeno. La hemoglobina se puede unir a 4 moléculas de oxígeno porque tiene 4 moléculas de hierro. Ahora, esta hemoglobina oxigenada, como ustedes recordarán, también se le llama hemoglobina relajada. ¿Ya? ¿Y cuántos mililitros de oxígeno se podía unir a 1 gramo de hemoglobina? Eso es el poder oxifórico. ¿Cuánto era? Valor teórico 1,39, valor real 1,34 mililitros de oxígeno. ¿Cuántos mililitros de oxígeno transcurren en 100 mililitros de sangre? Ese también es un dato que ya les hemos dado en fisiología cardiovascular. Son 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Entonces esos datos recuerden con respecto a la oxihemoglobina. La desoxihemoglobina es hemoglobina sin oxígeno. O sea, es la que ya hemos conversado. Hemoglobina sin oxígeno. También se le llama hemoglobina tensa. Tengo la carbaminohemoglobina. La carbaminohemoglobina es la hemoglobina unida al CO2. El CO2 es aproximadamente 20 veces más afín por el oxígeno. Por lo tanto, un paciente que esté con niveles elevados de CO2 en su cuerpo también va a tener una hipoxemia, debido a que este oxígeno no se va a poder unir a la hemoglobina y va a tener niveles bajos de presión arterial de oxígeno. El otro concepto es la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina es el oxígeno unido al monóxido de carbono. Este es aproximadamente 320 veces más afín. Entonces, es mucho más afín incluso que el CO2, por lo que es más difícil tratar una intoxicación por monóxido de carbono. Los pacientes que ingresan por intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo, pacientes que han estado en un incendio, por el humo se han intoxicado, o pacientes depresivos que han intentado suicidarse acumulando monóxido de carbono del tubo de escape de sus autos, tengo que darle niveles muy elevados de oxígeno para que pueda competir con la afinidad tan fuerte que tiene el CO2 con el CO, el monóxido de carbono, con la hemoglobina. ¿Ya? Entonces quería que conozcan estos 4 conceptos y uno más que no le he puesto, que es la metahemoglobina. ¿Qué es la metahemoglobina? Es la hemoglobina con hierro en estado férrico, que bueno, ya la habíamos conversado antes, y esa no se puede unir al oxígeno. Esa es la curva de disociación de hemoglobina, que ustedes ya la conocen. Simplemente para tomar los temas más importantes, lo que lo desplazaba a la derecha: acidosis, hipoventilación, está bien, fiebre y el aumento del 2,3 difosfoglicerato. Lo que lo desplazaba a la izquierda eran los opuestos, ¿no? Aumento de pH y baja de lo demás, CO2, temperatura y 2,3 difosfoglicerato. Más que hablar de eso, porque eso ustedes ya lo conocen mejor que yo, es hablar de este concepto de presión arterial de oxígeno y saturación de... Porque es importante que sepan esto. Cuando ustedes estudien insuficiencia respiratoria de tipo 1 también se le llama hipoxémica. Y se le denomina hipoxémica cuando la presión de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. ¿Y por qué cogen 60? Porque a 60 milímetros de mercurio el oxígeno, o mejor dicho la hemoglobina, está saturada al 90%. A 60 milímetros de mercurio la hemoglobina está saturada al 90%. Y al estar saturada al 90% todavía puede trabajar muy bien donándole oxígeno a los tejidos. Cuando esta presión baja por
niveles inferiores a 60, la saturación de oxígeno también va a disminuir, mucho mayor a la disminución de presiones. Eso ustedes ya lo saben por fisiología de la sangre. No vamos a entrar a detallar mucho en eso. Pero lo importante es, entonces, yo siempre tengo que tener a mi paciente controlado con que su saturación de oxígeno sea de 90 o más. ¿Por qué? Porque cuando yo le mido el saturómetro, ese portátil que cuelgan algunos doctores y la mayoría de internos, y que ustedes también van a tener, que tienen que comprarse, cuando le miden al paciente y vean que está en 90, saben que a 90 está con 60 milímetros de mercurio. Entonces todavía puede trabajar bien. Obviamente si lo ven con taquipnea, tiraje, ligera cianosis, denle su oxígeno, ¿no? Definitivamente. Pero si lo ven tranquilo y ven que está saturando 90, 92, 95%, pueden ponerle una canulita con 1 o 2 litros, o pueden dejarlo así nomás y seguirlo revaluando cada 2, 3 horas. Porque saben que está con niveles adecuados de presión de oxígeno. ¿Ya? Bueno, ¿qué ocurre en altura? En un paciente que vive en altura, que bueno, ese tema lo vamos a tocar en la siguiente clase, cuando veamos si en fisiología respiratoria en situaciones especiales, es decir, en altura y en buceo. Pero para ir adelantando, cuando yo disminuyo la presión de oxígeno la presión parcial, de oxígeno, va a haber menos cantidad de hemoglobina oxigenada. Al haber menos hemoglobina oxigenada, la cantidad de 2,3 difosfoglicerato que yo produzca va a ser mayor mediante el shunt de Rapoport-Lubberin, que ustedes ya recordarán. Por lo tanto, va a haber aumento de 2,3 difosfoglicerato, significa desplazamiento a la derecha, significa menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto va a hacer que finalmente el oxígeno que yo tengo, esos 20 mililitros por 100 mililitros de sangre, se descarguen en mayor cantidad. Ya no se descarguen 5, sino se descarguen 7, 8, 10, 12. Lo que finalmente va a ser una retroalimentación negativa, así este efecto de menos aporte de oxígeno en los tejidos, compensando y permitiendo al paciente vivir en altura. Es uno de los mecanismos que tiene el paciente o la persona en general para sobrevivir fisiológicamente en altura. Hay otros más que los vamos a estudiar en la siguiente clase. Algunas situaciones especiales que debemos tener en cuenta. La talasemia. La talasemia es una alteración cuantitativa, sea parcial o total, de una cadena de hemoglobina. En este tipo yo puedo tener alfas o beta talasemia, que son las más frecuentes. Las alfa totales, o sea mayores, cuando no hay ningún tipo de cadena alfa, suelen ser incompatibles con la vida. El recién nacido fallece a las pocas horas. En cambio, las beta talasemias menores suelen ser las más viables, por así decirlo. Puesto que si yo no tengo cadenas beta, igual voy a seguir formando delta, por ejemplo. Entonces voy a formar 2 alfa y 2 delta, o sea, una hemoglobina A2. O hemoglobina fetal también. Entonces el paciente puede sobrevivir. Pero este cambio de moléculas de hemoglobina finalmente va a hacer que yo altere la curva de disociación. Ya no va a ser una S sigmoidea, sino más bien va a ser una parábola. Entonces va a adoptar otra forma. Y va a tener alteraciones también en cuanto a la saturación de oxígeno que ésta tenga. En el caso de la mioglobina. La mioglobina es la hemoglobina del tejido muscular estriado, o sea, del músculo que nosotros tenemos en el cuerpo. Esta mioglobina solamente cuenta con un oxígeno por cada cadena de hemoglobina. Porque bueno, la mioglobina es una cadena de hemoglobina con su hierro, con su oxígeno, aislado del mundo, solamente es uno. Entonces, esta mioglobina solamente le sirve de reserva al cuerpo, al mismo músculo, para generar autoenergía cuando esté en estados de hipernecesidad de oxígeno. Por ejemplo, una persona que corre maratones necesita grandes cantidades de oxígeno durante largo tiempo, se libera mioglobina. La forma que adopta la curva ya no va a ser sigmoidea tampoco. Y bueno, hay una imagen para que vean más o menos la forma que tiene la mioglobina.
pero también porque es importante recordar la mioglobina. Porque en los pacientes que tienen rhabdomiolisis, que es rhabdomiolisis, rhabdoestriado, miomúsculo, lisis, ruptura, o sea, ruptura del músculo estriado. Por ejemplo, un traumatismo, se lesionan lo que es el miembro inferior, lo que es fémur y la pierna, van a tener lesión muscular, pueden llevar a la necrosis y a la rhabdomiolisis. O un paciente que tenga una insuficiencia arterial, va a taponar una arteria irrigadora de un músculo y finalmente también lo van a necrosar. Eso va a hacer que la mioglobina se libere. Esa mioglobina liberada, como son proteínas de alto peso molecular, van a terminar taponando al riñón. Van a filtrarse y van a taponar al riñón. Van a evitar que el riñón siga filtrando y va a generar insuficiencia renal aguda. Por eso a estos pacientes les tengo que controlar con gran cantidad de hidratación. Evitar que se sedimente esta mioglobina en estos pacientes. Y bueno, la hemoglobina fetal, que ya ustedes la conocen, son 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Se va a caracterizar porque la cadena gamma es menos afín para el 2,3-difosfoglicerato con respecto a la hemoglobina A1. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va a desplazar la curva? Hacia la izquierda. La hemoglobina fetal, por ende, es más afín con el oxígeno que la materna. Y eso le sirve para competir con la madre. Le quita oxígeno a la madre para él poder utilizarlo y subsistir, ya que el feto no puede generar su propio oxígeno mediante la respiración, porque aún no tiene pulmones funcionantes. Esta imagen, como les dije, les sirve para entender más o menos la forma que tiene la mioglobina con respecto a la hemoglobina. ¿Ya? Y recordar que la mioglobina es una cadena de hemo con su hierro, con su oxígeno, nada más. Con respecto al transporte del CO2, hay que recordar que el CO2 está principalmente como 3 formas transcurriendo por la sangre. Una forma que es disuelta en el plasma, que es la menos abundante, 10% nada más. Otra forma que es unida a la hemoglobina, que es la del medio, por decirlo así, un 20%. Y la forma más abundante es como ion bicarbonato. 70%, hay libros que dicen 90% del CO2 que se transporta en la sangre es mediante ion bicarbonato. Y esta imagen es para resumir lo mismo que está en la parte anterior. El CO2 puede estar en 3 formas: disuelto en el plasma, formando carbaminohemoglobina, o unido y siendo parte del ion bicarbonato. ¿Cómo forma parte del ion bicarbonato? Por el efecto Bohr que ya hemos visto. ¿Ya? Y bueno, mediante este efecto Bohr, el hidrógeno se combina con la hemoglobina, se libera oxígeno y el oxígeno forma parte de las células tisulares. Y en el alveolo ocurre lo opuesto. El CO2 disuelto en el plasma, el de la carbaminohemoglobina y el del efecto Bohr, o sea del bicarbonato, forman finalmente CO2 en el alveolo, el cual es expirado de nuestro cuerpo. Recordar que las presiones de CO2 en arterias es de 40 milímetros de mercurio más menos 5, y que más de 50 ya se le considera insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica, y que la presión venosa de CO2 es aproximadamente de 46 milímetros de mercurio. Como ven, es una clase bastante corta porque son temas que ustedes ya conocen. Simplemente hemos tratado de aumentar ciertos puntos que pueden quedar en el aire y que pueden ser preguntados. Y bueno, si queda alguna duda, aún así nos pueden preguntar al Face del Grupo Atlas Página Oficial, a mi correo, a mi Facebook, Sebastián Cebrián Guerrero, o al inbox del Grupo Atlas Medical Students. Espero que la clase se haya entendido. Es una clase sencilla, muy resumida, pero muy completa, de lo que es transporte de oxígeno y CO2 en la sangre. Eso sería todo por el momento. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.